Hola a todos, en este video programaremos un PLC que controlará el nivel de un tanque con agua. Este tiene una válvula de apertura y salida en su parte inferior, que al abrirse cambiaría el nivel de agua. La programación debe responder ante los cambios en el nivel debido a esta válvula. Si no es más, comenzamos. El tanque tiene un volumen de 10 metros cúbicos y tiene dos sensores de nivel, el primero a 1 metro cúbico y el segundo a 9 metros cúbicos. Cuando el nivel del agua está por debajo del metro cúbico, se accionan dos motobombas que extraen agua de un pozo cercano. Una vez el nivel esté entre los dos sensores, se utiliza una sola motobomba para que el agua alcance el nivel del sensor superior a 9 metros cúbicos. Si llegase a faltar alguna de los dos sensores de nivel, no pueden trabajar las motobombas. Además, cada motobomba cuenta con su propio sensor de temperatura. Si alguno indica una temperatura superior permitida, esta se apagará. Si esto ocurre con ambas motobombas, tampoco podría trabajar el PLC. Luego de conocer las condiciones de funcionamiento requeridas, se plantea la tabla de verdad que las refleja. Están las entradas de sensor de temperatura de motobomba 1 con la letra A, el sensor de temperatura de motobomba 2 con la letra B, el sensor de nivel superior con la letra C, y el sensor de nivel inferior con la letra D. Observando la primera tabla referente al accionamiento de la motobomba 1, se puede ver que ésta solo se activa en 4 ocasiones, siendo entonces que por medio de suma de productos se extraen las siguientes expresiones booleanas. Por simplificación mediante las leyes del álgebra de Boole, o igual el uso de programas se realiza este proceso y se obtiene la expresión A negado por C negado, que se ilustrará en la programación del PLC. La segunda tabla es la referente al accionamiento de la motobomba 2, también se ve que solo se activa en 4 ocasiones. Se obtiene esta expresión de suma de productos que al simplificar es reducida a la expresión B negado por C negado. En el entorno de desarrollo, usando el lenguaje de bloques de funciones, se tienen las 4 entradas, siendo que las expresiones simplificadas no llevan las letras B y D para el caso del accionamiento de la motobomba 1, para esta programación sí son necesarias. Las entradas A y C llevan su negación y se encuentran con las entradas B y D, que previamente se unen en la función OR. Todas las señales confluyen en la función AND, que es la definitiva en la determinación de accionar o no la motobomba 1. Para el caso de la motobomba 2, se comparte las mismas entradas, B y C llevan su negación, las letras A y D se unen en la función OR y todas terminan en la función AND. De esta forma se tiene la programación dentro del PLC del proceder ante los cambios de nivel de agua del tanque. Las conexiones externas al PLC son las siguientes. Está la fuente de corriente alterna y de esta la protección ante cortocircuitos. Las conexiones de línea y neutro se unen a las terminales de alimentación. Estas hacia la derecha se tienen las entradas del sensor temperatura de la motobomba 1, el sensor de temperatura de la motobomba 2, el sensor de nivel superior del agua del tanque, y el sensor de nivel inferior. Estas son las conexiones de entrada. Las conexiones de salida son los contactors hacia la motobomba 1 y la motobomba 2, según lo solicitado respecto a la válvula de salida del tanque. El PLC no lo controla, así que no aparece en esta configuración y en la programación en el entorno de desarrollo. Siendo así, el planteamiento está terminado, pero si se quisiera tener mayor comodidad en observar el trabajo del PLC, poder estar distanciado de este y del tablero de mando, la solución está en implementar una interfaz hombre-máquina, o HMI. Esta consta de una pantalla táctil y de un software que permite construir a gusto propio una vista del proceso en cuestión. Estos se conectan al PLC y una vez este comience su trabajo, envía el estado de los sensores y contactors a la pantalla. Podríamos estar a una distancia considerable del tanque de agua y del PLC y aún podríamos estar al tanto de lo que esté ocurriendo. Existen múltiples fabricantes de estas pantallas y software HMI. Lo importante es que pueden tener la compatibilidad de trabajo con toda la variedad de marcas de PLC existentes. Usando el software de desarrollo HMI de uno de los fabricantes, se construye esta pantalla informativa del proceso de control del tanque de agua. Si hubiese una intervención en la válvula de salida, esta aparecería en la pantalla en forma de botón de accionamiento que activaríamos tocando la pantalla. Este tipo de entorno de desarrollo HMI tiene muchas funciones para ilustrar gran variedad de procesos, visores numéricos de variables de entrada o en forma de ilustrada, luces de colores, botones de colores, etiquetas personalizadas y abrir más ventanas ilustrativas del mismo proceso que estarían interconectadas entre sí. Son muy útiles y pueden mostrar la misma información que un tablero de mando.
siguiendo impartiendo órdenes pero estando alejados del sitio. Muchas gracias por ver este video, dale me gusta si te gustó, suscríbete al canal para recibir las notificaciones cuando subamos más videos de ciencias e ingeniería. Hasta pronto.